Abre tu curiosidad y dale paso a la reflexión y al conocimiento de la mano de especialistas y científicos. Bienvenidos al espacio de la divulgación, la tecnología y la innovación. UJAT Conciencia en Radio UJAT. Iniciamos. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a este su espacio UJAT Conciencia, transmitido por Radio UJAT, pero también por las plataformas digitales de ciencia y tecnología UJAT. Estamos muy contentos de que se sumen a eso que es la divulgación científica que se genera por parte de la UJAT, y en esta ocasión estamos también agradecidos de contar con la colaboración de la División Académica de Ciencias Biológicas por permitirnos colaborar con investigadores para transmitir esta información. Estamos transmitiendo desde Avenida 27 de Febrero, 626, Centro, Delegación Centro, código postal 86077, Villahermosa, Tabasco. Y también la ubicación de Radio UJAT es en Avenida Universidad Sin Número, Zona de la Cultura, Colonia Magisterial, Villahermosa, Centro, Tabasco, código postal 86040. Y como saben, este programa es una producción original de la UJAT, realizado por la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica, y de esa manera los invitamos también a que se sumen a redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube y Spotify como Ciencia y Tecnología UJAT. Seguros estamos que van a encontrar la información adecuada e importante para todos ustedes. Y antes de presentarles a nuestro invitado de lujo de esta ocasión, vamos a escuchar esta frase, pero ahorita regresamos, amigos, y continuamos. La ciencia es en esencia internacional y es únicamente a través de la falta de sentido histórico que las cualidades de nacionalidad se le han atribuido a esta. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Adrián de Dios y ahora sí les presento a nuestro invitado de lujo, quien, como les decía, es profesor investigador de la División Académica de Ciencias Biológicas. Nos acompaña el doctor José Luis Martínez Sánchez. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Bienvenido, muchas gracias, maestro Adrián. Pues muy bien, muchas gracias por la invitación. Encantados de que nos pueda acompañar, porque su amplia trayectoria nos refleja también que vamos a tener una charla muy bonita, y también es interesante conocerlo a través de la semblanza que les voy a leer a continuación. Y el doctor que nos acompaña en esa ocasión es biólogo de la UNAM, con doctorado en la Universidad de Stirling, esto en Escocia, y 21 años de antigüedad en nuestra universidad. Su área de investigación es en ecología vegetal tropical, con 22 artículos científicos publicados y 5 de divulgación científica. También ha graduado a algunos alumnos de licenciatura y otros pocos de posgrado, y ha dirigido solo 3 proyectos de investigación en reforestación y captura de carbono de vegetación arbórea. La actividad docente ha sido en asignaturas de ecología, estadísticas en licenciatura y posgrado, editor por 10 años de Universidad y Ciencia y presentación de resultados de investigación en múltiples eventos científicos nacionales e internacionales continuamente. Nuevamente nos acompaña el doctor José Luis Martínez Sánchez, profesor investigador de la DACBIOL. Y hoy vamos a platicar sobre un proyecto muy importante, aprovechamiento de recursos naturales en Tabasco en un escenario post-pandemia. Del proyecto en sí, que es diagnóstico del uso y aprovechamiento pre y COVID de los recursos naturales en el estado de Tabasco para un escenario post-COVID. ¿Así está bien, doctor? Excelente. Sí, el título lo acabas de mencionar muy bien. Más adelantito, si quieres, lo resumimos un poquito, porque los títulos a veces de los aspectos de investigación que acostumbramos poner los investigadores son un poco extensos y muy detallistas, ¿no? Entonces, a veces requerimos algo más digerible. Sí, claro. Pero si quieres más adelantito. Y no entra en la información, está muy grande toda esa información en las imágenes, ¿no? Pero muchas gracias, doctor. Y pues vamos a hablar de eso que es también relevante para Tabasco desde siempre y va a continuar siendo para nuestro futuro. Ahorita regresamos, escuchamos esta cápsula de introducción, amigos, pero en un momento continuamos.
Aprovechamiento de recursos naturales en Tabasco en un escenario post-pandemia. En estos tiempos, post-pandemia, la reflexión sobre los efectos en los diferentes escenarios sociales que se vieron sumamente afectados es una constante que poco a poco esclarece las oportunidades de crecimiento y de mejora en las que se debe enfocar la atención por parte de investigadores, productores y comunidad en general. Por otro lado, Tabasco es particularmente rico en recursos naturales, como plantas y animales silvestres, plantas comestibles y medicinales, así como en recursos maderables, que son aprovechados por diversas industrias. Pero sobre todo, son esenciales para el desarrollo de las comunidades que dependen de estos recursos para subsistir. Sin embargo, la población rural del estado, que es relativamente alta, sufrió los estragos económicos de la pandemia por COVID-19, y en 2020, de acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el desempleo llegó al 8.4%, impactando directamente a dicho sector poblacional. En este sentido, el objetivo de este proyecto fue comparar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en el estado de Tabasco antes y durante la pandemia de COVID-19 y pronosticar posibles escenarios de este uso y aprovechamiento durante futuras posibles pandemias. Los resultados son interesantes, pues el 81% indicó haber aumentado su tiempo de permanencia en casa en comparación previo a la pandemia. También se obtuvo que el mayor uso de recursos naturales fue en alimentos silvestres y productos maderables. Así, la apreciación del aprovechamiento durante la pandemia es más de un aprovechamiento alto del 28% contra un aprovechamiento bajo del 20%. La apreciación de abundancia alta de los recursos naturales es mayor antes de la pandemia que en la actualidad, 57% contra 11%, mientras que la apreciación de la abundancia baja o escasez es mayor durante la pandemia actual que antes de la pandemia, 43% contra 4%. Con estos resultados, es posible vislumbrar que se requiere fortalecer a las especies de mayor uso local ante la ocurrencia de futuras epidemias, ya que las epidemias que causan encierro, pérdida de empleo, pueden afectar a las especies de plantas y animales silvestres, al ser un recurso de sustento fácilmente alcanzable por los pobladores del campo y venta a otros consumidores locales. Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en UJAT Conciencia y seguimos platicando con el doctor José Luis Martínez Sánchez, profesor investigador de la DACBIOL UJAT, sobre este tema, aprovechamiento de recursos naturales en Tabasco en un escenario post-pandemia. Hay un tema del cual todavía seguimos resintiendo los efectos, doctor, y también, pues, nuevamente bienvenido. Platíquenos, pues, de dónde surge el interés por desarrollar este tema. Sí, gracias, muy amable. Pues como todos sabemos, pues en el 2019-20 pues nos apareció esta pandemia del virus a nivel mundial, que pues poco a poco pues se fue extendiendo hasta que nos llegó aquí a México. Y pues nos impactó en tantas cosas, ¿verdad? Que ya todos sabemos, en el sector económico, social sobre todo, y emocional. Entonces, en lo que compete a nuestra área de trabajo, pues nos interesaban un poquito los recursos naturales. Porque se documentó, empezamos a ver que esta pandemia estaba teniendo sus efectos positivos en algunas localidades del mundo en relación a los recursos naturales, porque hubo un encierro en casa de una gran cantidad de la población mundial, sí, que al mismo tiempo dejamos de hacer presión sobre los recursos naturales. Esto es, no la permanecíamos más en casa, no salíamos mucho a la calle, al trabajo, a las escuelas. Y entonces pues los animalitos, los seres vivos, se empezaron a sentir mejor, sí, en su ambiente. Ya no había tanto estrés, tantos animalitos atropellados en las carreteras. Entonces se empezó a mejorar en muchos casos las poblaciones
los animales silvestres. Entonces, pues ahí surgió la idea de ver pues qué estaba sucediendo aquí en Tabasco, si podíamos tener algún resultado similar o diferente. Sobre todo que estamos situados aquí en el trópico, específicamente en el estado de Tabasco, donde, pues, como bien sabemos, tenemos una gran diversidad de biológica, tanto de plantas como de animales. Entonces, al tener esta alta diversidad o una diversidad importante, la gente acostumbra a usar los recursos naturales que traen el peje lagarto, que traen las plantas medicinales, que consiguen por ahí un animalito, colectan frutos, semillas. Entonces, ese uso que tenemos aquí ancestral, de alguna manera se podía ver modificado por esta pandemia. ¿Se vio modificado? ¿Qué fue lo que ustedes fueron encontrando, escarbando en esta situación? Sí, pues una vez que presentamos, desarrollamos la idea y la sometimos al Consejo de Ciencia del Estado de Tabasco, nos apoyó para el desarrollo de este trabajo, de esta investigación, que básicamente fue a través de encuestas, donde se encuestaron a los usuarios de recursos naturales del Estado. Más adelantito podemos platicar cómo. Y en síntesis, después de analizar estas encuestas que se desarrollaron, pudimos constatar que sí se aprovecharon más los recursos, en este caso aquí. Sí hubo un mayor aprovechamiento y de alguna manera algunas especies, algunas plantas, sí se vieron más consumidas. Entonces, esto tiene lo bueno y lo malo, pero se ve que hay una relación muy fuerte aquí entre el usuario, la gente del campo y el uso de los recursos naturales. Doctor, estamos hablando tal vez pensando siempre en positivo, ¿no? Hay que pensar en sumar. Claro. Aquí, ¿cuál fue la parte de los recursos más utilizados o que pudieron ser mejor aprovechados a raíz de la pandemia? Pues fíjense, en forma interesante, sobresalió, se notó un aprovechamiento mayor de las plantas medicinales. Porque como aquí hay una cultura muy, muy arraigada del uso de plantas medicinales, y ante la presencia de una epidemia que pues a todos supimos que afectó de alguna u otra manera en el ámbito de la salud, pues se utilizaban más las plantas medicinales. Sí. En ese sentido, doctor, como usted dice, hemos tenido la oportunidad de platicar con otros investigadores de ciencias básicas. Nos hablan precisamente de las propiedades, por ejemplo, de la hoja de araña, estas plantas. Aquí veríamos la parte de cuál es ese impacto ecológico que ha tenido el regresar a nuestras raíces a raíz de una pandemia. Sí, pues se vio que aun cuando porque se le preguntaba a la gente en estas encuestas, utilizan más los recursos naturales, ¿cuáles ahora que antes? Pues sí, ¿cuáles? Ya nos decían cuáles. Y notan ustedes que la abundancia o la disponibilidad de estos recursos que están utilizando ha cambiado a hace 5 años, cuando no había pandemia. Pues sí o no. Sí. Notan que su abundancia se ha reducido, ha bajado. Pues sí. Pero aún así no se registró que aun cuando se le estaba dando un mayor uso a algunos productos en específico, que se pusieran en riesgo de que se agotaran, sí. O que se perdieran, o que entraran en especies en peligro de extinción. No, sino que se vio que pues se mantiene una relación saludable con el medio ambiente, sin ponerlo en riesgo,
obteniendo el beneficio. Sí, claro. ¿Verdad? Así es. Doctor, nos decía que vieron el panorama global en México, podemos decirlo tal vez. Tabasco, sabemos, es abundante, usted nos ha recalcado este punto. Uh-huh. ¿Hay algún punto de comparación con otras regiones? ¿También utilizaron plantas para regresar y contribuir? ¿O cómo fue ese panorama? Fíjate que es muy interesante esta pregunta que me está haciendo en este momento, maestro, porque aquí, ante estas investigaciones a raíz de esta pandemia COVID-19, nos encontramos que no teníamos antecedentes. Como no habíamos padecido esto, pues, ¿quién se iba a poner a investigar algo sobre esto que no existía? Entonces, en ese sentido, la información disponible, pues toda se empezó a generar a partir del 2020, uh-huh. Porque recordamos que la pandemia inició en diciembre de 2019 en China, su efecto empezó en 2020, y a partir de ahí, en Europa, Estados Unidos, muchos países desarrollados, uh-huh. Empezaron a hacer las investigaciones. Pero no había todavía, o hasta la fecha, no hay gran disponibilidad de investigaciones en específico que permita una amplia comparación. Claro. Son cosas muy incipientes y muy, muy reducidas, pero hablando de otros recursos, no tanto los silvestres, sino de fauna marina, peces, sí se documentó muy rápido que, por ejemplo, se recuperaban algunas especies de atunes o de peces en Europa que se consumían mucho para la población. Pero a raíz de la pandemia, encierro en casa, disminución de la economía, bajó la captura o el aprovechamiento de varios recursos y se notó ahí una diferencia en contra de estos trabajos que nosotros hicimos. Fíjese qué interesante, también es parte de comprender cómo nos hizo rebobinar y replantearnos hacia dónde ir dirigiendo tal vez el conocimiento, tal vez esas nuevas oportunidades, ¿no? En ese sentido, doctor, pues platíquenos también sobre la aplicación de este trabajo, ¿no? Porque es interesante ver cómo la respuesta de las personas ante la cultura de la prevención de la contaminación y el cuidado al medio ambiente se vio reflejado, empezó a mejorar. ¿Cómo lo ha notado usted, doctor? Sí, precisamente, como bien lo apuntaba el título de este proyecto, este estudio, lo que se buscaba es tener un antecedente ante posibles pandemias en el futuro. Entonces, pues todos sabemos que podemos estar expuestos a una nueva epidemia en varios años. Entonces, ¿qué nos va a pasar si otra vez estamos expuestos? Nos deja este trabajo pues un antecedente de que pues, si es algo similar, volveremos a recurrir a los recursos naturales, a obtener sus bondades, lo bueno, pero entonces pues sí debemos estar un poco prevenidos para atenderlos, a estos productos, quizás protegerlos un poquito mientras no tengamos una pandemia, para que pues siempre los tengamos disponibles en condiciones de proveer pues el beneficio, ¿no? a la gente del campo, y en general, básicamente lo usa. Porque también luego ese es el asunto, cómo trasladar ese conocimiento hacia las ciudades también, que son los generadores de contaminantes, ir cambiando también los hábitos tanto de consumo, ¿no? como de cuidado. Eso es algo también importante. Claro. El proyecto, ¿no? Sí, claro. Por eso es de que estamos tratando, como parte de esta investigación, se elaboraron algunos productos de divulgación, en este caso un folleto divulgativo, que pues lo estamos repartiendo, proveyendo a ciertos sectores de la población para que tengan
un poco más de conocimiento de las implicaciones de una pandemia y el aprovechamiento del uso de recursos naturales aquí en Tabasco. Entonces tratamos de aprovechar ese punto también, de usarlo. Ok, pues con esto, doctor, nos vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos, amigos. Estamos en este mundo de la divulgación científica en UJAT Conciencia. Chispas científicas. La intervención en la práctica docente y en la gestión educativa. La maestría en Intervención e Innovación de la Práctica Educativa y la maestría en Gestión Educativa de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, desde sus diferentes objetivos y alcances, buscan atender la profesionalización de los actores educativos responsables de la docencia y de la gestión escolar en distintos niveles y modalidades educativas. Entre los objetivos de estos programas se destaca el formar profesionales de la educación, especializados con amplios conocimientos teóricos y metodológicos, capaces de apoyar problemas socioeducativos desde una perspectiva interdisciplinaria y desarrollar proyectos de intervención. En este libro se presentan 8 capítulos con los resultados de proyectos de intervención realizados en contextos educativos diferentes, con el propósito de que las experiencias que se comparten puedan ser de gran valía en 2 aspectos, para generar futuras intervenciones y resaltar la importancia de la investigación-acción como método que promueve la reflexión sobre el quehacer del actor educativo y la intervención para mejorar su práctica. Las autoras de este libro son Elizabeth Sanlúcar Estrada y Belém Castillo Castro. Elizabeth Sanlúcar Estrada es licenciada en Ciencias de la Educación por la UJAT, maestra en Administración Educativa por la Universidad Autónoma de Tlaxcala y doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Anáhuac Mayap. Es profesora de tiempo completo en la UJAT, en las licenciaturas en Ciencias de la Educación y en Gestión y Promoción de la Cultura. Asimismo, ha impartido clases en las maestrías en Educación y Gestión Educativa. En el ámbito de la gestión académica, ha participado en el diseño y evaluación de planes de estudio de licenciatura y posgrado. Cuenta con el reconocimiento al perfil deseable PRODEP y del Sistema Estatal de Investigadores. Es evaluadora del Comité para la Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación. Fue responsable institucional ante CONACYT de la maestría en Gestión Educativa. Y Belém Castillo Castro estudió la licenciatura en Psicología en la Universidad Veracruzana, la maestría en Ciencias de la Educación en el Instituto de Estudios Universitarios, la especialidad en Docencia y la maestría en Educación en la UJAT, así como el doctorado en Educación en el Centro de Estudios Superiores en Educación en convenio con la Universidad Olmeca. Es profesora investigadora de la División Académica de Educación y Artes de la UJAT, en donde imparte clases en la licenciatura en Ciencias de la Educación y en la maestría en Intervención e Innovación de la Práctica Educativa. Es perfil deseable PRODEP, líder del cuerpo académico, sujetos y procesos educativos, y responsable institucional ante CONACYT de la maestría en Intervención e Innovación de la Práctica Educativa. Si quieres leer este y otros libros más de diferentes áreas de conocimiento, te invitamos a visitar nuestro catálogo de publicaciones científicas, disponible sin ningún costo en la página www.pcientificas.ujat.mx y también disponible sin costo a través de la Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico, REDIV. Amigos, continuamos en UJAT Conciencia. Estamos platicando con el doctor José Luis Martínez Sánchez, profesor e investigador de la DACBIOL UJAT, sobre un tema muy importante y que sigue haciendo eco. Pues estamos en este escenario post-pandemia todavía y precisamente estamos hablando sobre aprovechamiento de recursos naturales en Tabasco en un escenario post-pandemia. Y tratamos de hablar siempre en positivo, ¿no, doctor? ¿Cuáles son tal vez esos puntos negativos que sobresalen a través de este estudio? Bueno, si hablamos un poco de lo negativo, pues sinceramente no. Yo pensando en el objetivo de este trabajo y el detectar el impacto, el uso de los recursos naturales, pues lo negativo es que quizás sí la gente del campo, los usuarios, el área rural,
desafortunadamente no tenemos mucho todavía la cultura de la conservación y de la protección, sino solamente del uso o del aprovechamiento, ¿verdad? Del disponer. Pensando en que pues las cosas son eternas o que no se agotan. Entonces, sí falta hacer un poquito de hincapié en los usuarios de que pues hay que tener cierto manejo, cierto cuidado para que siempre se pueda utilizar, ¿verdad? Y no un exceso de aprovechamiento. Se habla también de un respeto, ¿no? Hacia la misma naturaleza en general. Y como dice usted, quizá porque vemos tan verde aquí en Tabasco, vemos que nunca se va a agotar esto, ¿no? Así es. Sí, pero pues esa es la mentalidad que pues desafortunadamente solo la podemos tener cierto sector de la población, cierto porcentaje, pero necesitamos aumentarla. Y pues sí, la labor que está haciendo los gobiernos, hacen cada vez más. Estamos en una era, pudiéramos decir, pues donde se busca más la conciencia ambiental. Esto pues sí, lo tenemos que ir aterrizando, pero a las áreas del campo, a las zonas del campo, ¿verdad? Y también en las áreas urbanas, donde se demandan los grandes recursos y a veces pues no se les cuida igual, ¿verdad? Por no mencionar algunos ejemplos de la industria privada. Híjole, sí, es algo en lo que lamentablemente, como dice usted, hemos ido acarreando y es un proceso de cultura muy, muy complejo, ¿no, doctor? Sí. Nos dice de las comunidades, ¿dónde fue que aplicaron este estudio? Bueno, mira, este estudio se hizo a nivel estado de Tabasco, en todo el estado, y prácticamente se cubrieron los 17 municipios. La mecánica fue que recurrimos a 10 planteles de educación superior de nivel universitario, en donde contamos con el apoyo de sus alumnos, a los cuales se les hizo llegar la encuesta para que ellos a su vez nos las aplicaran en su casa o en su lugar de origen. Entonces, de esta manera, con los 10 planteles distribuidos en el estado, pero no en todos los municipios, se logró llegar al contacto de usuarios en sí todos los municipios del estado, en los 17 municipios. Entonces, cubrió todo el nivel estatal. Eso fue bueno. Sí, eso es importante, ¿no? ¿Cómo fue ese contraste de estos resultados, doctor? Notamos sí que hay municipios donde sí se les daba un mayor uso y aprovechamiento de los recursos que otros, generalmente en la región sierra o en la región de los ríos. También sobresale la región de los pantanos, donde pues todos hemos visto cómo pues se consume, se aprovechan pues, que las tortuguitas, que el langostino, tantas especies que son muy sabrosas, ¿verdad? Entonces pues todo esto se contrastó y sí llamó la atención. Quizás en el área del centro es donde fue menos notable, ¿no? Pero sí se pudo analizar esto. Interesante. Es esa misma, le decíamos desde donde inició, ¿no? Regresar al conocimiento ancestral, y ese es un tema que se popularizó no nada más aquí en Tabasco, sino como dice usted a nivel internacional, ¿no? ¿Cuál sería también la siguiente etapa de este proyecto? Vaya, encaminando esto en este mismo sentido de la cultura, sobre estos temas. Sí, pues sí, realmente este proyecto pues tiene contemplado una segunda etapa, como bien lo indicas, aunque no, bueno, por el momento no está todavía programada, pero versaría sobre tratar de
evaluar con más precisión estas especies o recursos en el campo y definir bien cuáles son las más estables, cuáles las menos estables, para tratar de asegurarlas. Y quizás algunas pues sea necesario proponer su protección o su mayor cuidado para que pues no vayamos a caer en algún riesgo, ¿no? Claro. Entonces, el proyecto sí contemplaría una segunda etapa, en específico sobre la condición de los recursos naturales que son aprovechados. Y a la salvaguarda, como dices, ¿no? En general, de estos temas. Porque ahí también podría pensarse en hacer un trabajo más multidisciplinario, tal vez. Cierto, sí. Sería lo ideal, sí, trabajar con otras áreas, áreas sociales, áreas igual también del sector salud. Pues ya que en esta etapa pues solo se quedó a un nivel de cierta vinculación con las universidades que nos facilitaron la aplicación de la encuesta, el apoyo en la aplicación de la encuesta. Entonces tuvimos una vinculación con ellas en la cuestión educativa, pero sí, ciertamente se puede ampliar para que sea más productivo, más rico. Regresando también un poquito al proyecto en general, ¿con quiénes colaboraron? ¿Estudiantes, profesores? Básicamente con estudiantes de 5 divisiones académicas de esta universidad y 5 institutos superiores del estado, 2 universidades, la Universidad de Sumacinta y la Universidad Popular de la Chontalpa, con el maestro Antonio del Ángel, que es el representante. Igual que las demás nos apoyaron bastante para poder llevar a cabo este proyecto. El proyecto es por parte de él, si usted nos comentaba, ¿verdad? Sí, el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado es el que emitió esta convocatoria y pues tuvo a bien apoyar no solo a este proyecto, sino a otros 20 más. Y todos ellos con muy buenos resultados, muy buen desarrollo, fueron bastante útiles. Y pues en este sentido, el Estado a través de este consejo, creo que sí está apoyándonos bastante, ¿verdad?, en el desarrollo de temas de investigación que son importantes y necesarios para el Estado. Para atender problemáticas locales, que es lo importante, ¿no? Exactamente, sí, todos ellos enfocados al área social, al área de salud, que fue muy importante. Y pues en este sentido sigue el Consejo emitiendo pues otro tipo de apoyos y no dejando de lado este renglón, que es muy importante. En este sentido, doctor, estamos llegando ya a la parte final del programa y nos gustaría que usted nos invite y nos comente cuál es la responsabilidad como ciudadanos en general sobre este tema, también viéndolo a la parte de ecología desde su punto de vista, doctor. ¿Qué nos puede aconsejar? Sí, pues bueno, el consejo, la recomendación sería que pues tenemos a la naturaleza todavía que pues se ha visto afectada, ¿verdad?, al paso del tiempo, pero todavía afortunadamente contamos con muchos recursos que pues los tenemos que seguir cuidando, no excedernos en su uso, en su aprovechamiento, sino ser un poco conscientes, ¿verdad?, con eso y recibir sus beneficios, tanto a nivel rural, local, en el campo, como en las ciudades. O sea, aquí en nuestra capital, en Tabasco, pues cuántas cosas no vemos, ¿verdad?, del campo, que disfrutamos todavía. Entonces, tener la conciencia de que
el cuidado de esto pues es importante. Así es. ¿Verdad? Exactamente, doctor. Importante y muy necesario, ¿no? Para el día a día. Necesario, claro. Sí. Doctor, ¿nos muestra uno de los productos que tuvieron en este trabajo? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, este fue un folleto divulgativo que se produjo con los resultados y todo el desarrollo del proyecto. Como parte de los colaboradores, básicamente todos estamos adscritos a la División de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez, en el área del herbario y de la conservación de los recursos naturales, y participamos 5 profesores e investigadores. Bueno, su servidor, la maestra Ofelia Castillo, el doctor Humberto Hernández, la maestra Carolina Sequeira Larios y la doctora Luisa Cámara. Todos ellos somos participantes de lo mismo y pues tratamos de seguir pues desarrollando cosas que nos puedan ayudar a mejorar algo, ¿no? Así es, que es importante la colaboración, ¿no? Desde diferentes puntos de vista que cada uno de ustedes ha podido ir abonando en este tiempo de trabajo. Doctor, también es importante visualizar lo que ustedes plantean precisamente en el título, ¿no? Sobre un escenario a futuras pandemias. ¿Cómo cree que estaremos preparados para una futura pandemia a través de este tipo de investigaciones? Sí, bueno, pues precisamente aquí nuestro interés fue abordar el tema de la pandemia con el uso de los recursos naturales, con la idea de tener pues el antecedente y las bases de información sobre qué pasaría en una posible pandemia futura. Porque pues todos sabemos que esto que nos llegó, pues desafortunadamente pareciera ser que, o hemos escuchado por ahí, que no es un caso aislado ni único, ni último, sino que estamos en una época de la modernidad, donde los virus y las variantes surgen a diario. Entonces, entre tantas que surgen, algunas no prosperan, pero otras sí, y nos causan toda la afectación a la población humana. Entonces, pues no es difícil ni improbable pensar en que podamos sufrir una segunda o hasta tercera pandemia. ¿Qué pasaría? Pues que seguramente o probablemente sería una pandemia de otra variante, de otro tipo de virus, otras cepas, quizás no, posiblemente la misma, y nos causaría otra vez otro daño a la población. El problema pudiera ser que este daño pues fuera más intenso, en el sentido de no solo de afectar más la salud humana, sino de pensar en que pudiéramos sufrir un encierro más prolongado, una epidemia más grave que nos forzara a tener que sufrir un encierro más prolongado. Entonces, en ese sentido, si estamos pensando en nuestro estado de Tabasco y todas las áreas rurales, pues volveríamos a tener un aprovechamiento y uso de recursos naturales. Pero si es un periodo más largo, más agresivo, más intenso, entonces sí pudiéramos llegar a tener alguna afectación sobre algunos productos. Entonces la idea es pues tener presente esto, ¿no? Que ante una futura pandemia, nosotros podríamos asegurar como resultado de esta investigación que en efecto vamos a tener un mayor aprovechamiento de usos silvestres. Oiga, doctor, y pensando tal vez, cada pandemia nos va despertando una nueva posibilidad, ¿no? Como dice usted, en este caso recursos naturales, ¿qué otra cosa podríamos mejorar tal vez? Descubrir que nos puede ayudar para una posible pandemia.
Pues bueno, aquí pues sí ya habría pues el desarrollo de vacunas, de protecciones, pero bueno, sabemos que en este caso a toda la gente que encuestamos, no creo que se pueda apreciar aquí en este proyectito, pero tenemos una gráfica de la gente que estuvo en encierro en casa contra la que no. Entonces se percibió que sí, estuvimos en un encierro en casa. Entonces eso se sigue manejando como una medida efectiva o de las más efectivas para evitar la prolongación de una epidemia, ¿no? Ahí no veremos. deja de ser una... Sí. Ahí veremos qué cosa necesitamos, ¿no? Tal vez hasta descomponerla, no sé, derrumbar algún edificio o algo, ¿no? Vaya, no sé. Pensando tal vez algo, ya tenemos disponibles herramientas naturales, como dice usted, el confinamiento, la distancia. Ahí veremos qué continúa, ¿no? Y qué más tendríamos que hacer para protegernos y evitar más daño, ¿no? A la salud. Claro. Como en muchas cosas, pues se constata nuevamente que es mejor prevenir que remediar. Entonces la prevención es muy importante. Y mire, sí, que uno de los conceptos también muy importantes de la ecología, ¿no? Como dices, como tal, de la ecología, sí. de la biología. Claro. El proteger los recursos, cuidarlos, para que no tengamos que estar reforestando. Compensación, ¿no? Exacto. O repoblando, recuperando las áreas perdidas, que siempre es mucho más costoso que protegerlas, ¿no? Claro. O que cuidarlas. Y parte de la fórmula que se le ha visto que es la más viable, pues es su uso racional, su uso sustentable. O sea, no dejarlas de usar, pero tampoco usarlas demasiado, ¿verdad? Sin conciencia o poco irracionalmente para que no se agote. Cuidando, ¿no? Que sí queden al menos unas especies para repoblar otra vez bien. Que haya un control y un balance, ¿no? Exactamente, sí. Sí, la conservación en ese sentido es muy importante. Doctor, ¿algo más que quiera agregar antes de despedirnos? No, pues simplemente agradecer la labor de ustedes, ¿verdad? Porque es la manera que también nos permiten dar a conocer pues las actividades que hacemos y algunos de los resultados, ¿no? Entonces, pues, sería todo agradecerles esto. Pues usted, doctor, muchísimas gracias. Gracias por permitirnos también ser partícipes de este proyecto, en la divulgación que ustedes también realizan. Y pues, amigos, muchísimas gracias a todos. Nada más recordarles el dato de nuestro invitado, el doctor José Luis Martínez Sánchez, quien es profesor e investigador de la DACBIOL UJAT. Y estuvimos platicando sobre aprovechamiento de recursos naturales en Tabasco en un escenario post-pandemia del proyecto Diagnóstico del uso y aprovechamiento pre y COVID de los recursos naturales en el estado de Tabasco para un escenario post-COVID. Pues amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Agradecemos a la DACBIOL y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos su apoyo en la realización y transmisión de este programa. Y de parte de todo el equipo de la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica, les agradecemos por habernos acompañado, sintonizado y compartir sobre este conocimiento científico. Nos despedimos, soy Adrián de Dios y recuerden, Legado UJAT, estudien la duda, accionen la fe. Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, con la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas y Radio UJAT, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Los esperamos en la siguiente emisión de UJAT Conciencia.